Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online, hoy 25 de octubre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es Sometiéndonos al propósito de Dios. La cita la encontramos en 1 Corintios capítulo 9, versículo 22, donde el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: a todos me he hecho todo para que de todos modos salve a algunos. Oremos. Padre amado, te agradecemos, Señor, por tu Hijo, Cristo Jesús. Te agradecemos por el día de hoy, por tu Espíritu Santo, que nos guía, nos redarguye, nos exhorta, disciplina y nos lleva por ese camino angosto que lleva a la vida. Todos los días estamos más cerca de tu regreso. Y esta es nuestra gran esperanza y nuestro anhelo es que otros también vengan a conocer tu gracia salvífica, a entender quién es nuestro Señor y adorarlo y servirlo para la eternidad. Ayúdanos, Señor, con el fin de madurar y de ser transformados a la estatura del varón perfecto, como nos dice que es tu voluntad. Sabemos que es tu voluntad que seamos santificados, separados de este mundo, empezando con nuestra mente, llegando hasta nuestra actitud. Ayúdanos, Señor, porque tú sabes que sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Entonces veamos hoy el título, les recuerdo, es Sometiéndonos al propósito de Dios. Nos dice el hermano, el obrero cristiano ha de aprender cómo ser un hombre o mujer de Dios, aún estando rodeado de este mundo, rodeado de una multitud de cosas innobles. Entonces, a pesar de que vivimos en este mundo que está lleno de pecado, que está plagado de rebeldía y oscuridad, Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir de forma distinta. Nos dice Oswald Chambers, nunca protestes diciendo si al menos estuviese en algún otro lugar. De seguro nosotros siempre pensamos que si estuviéramos bajo distintas circunstancias, claro que todo sería distinto. Pero la cosa es aprender a aceptar las circunstancias en las cuales el Señor soberano ha determinado para nosotros, ¿verdad? Dice, todos los miembros del pueblo de Dios son personas normales que han sido hechos o hechas extraordinarias por el don y el propósito que Él les ha dado. Es decir, nosotros separados del hecho de que Dios nos haya redimido, nos haya perdonado, restaurado una relación con Él y dado el propósito que teníamos desde el huerto del Edén, estaríamos tan perdidos como cualquier otra persona, como nosotros sabemos que hemos pasado la mayoría del tiempo de nuestra vida. Nos dice entonces Oswald Chambers, a menos que aceptemos este propósito correcto intelectualmente en nuestras mentes y de forma amorosa en nuestros corazones, nos desviaremos fácilmente de realmente ser útiles a Dios. Dice, no somos obreros de Dios porque nosotros lo hayamos decidido. Esto nos debe traer mucha paz y mucha tranquilidad. No depende de nosotros el éxito, por ejemplo, de la misión. Sabemos que Jesús vino a hacer la obra de su Padre y que este plan de redención es algo que ha estado decidido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, muchos escogen deliberadamente ser obreros,
¿verdad? Que muchas personas y de nosotros de pronto nos hemos puesto en ministerios a los cuales no fuimos llamados. Porque dice aquí también el hermano que no tienen en ellos el propósito de la gracia soberana de Dios ni su palabra poderosa. Todo el corazón, la mente y el alma de Pablo se concentraban en el gran propósito de lo que vino a ser no Pablo, no su ministerio, sino en la persona y la obra de su Señor, es decir, Jesucristo. Pablo nunca perdió de vista este hecho singular. Esto era para él el enfoque de todo su ministerio. Hemos de confrontarnos continuamente con una realidad central. Hemos de constantemente preguntarnos a nosotros mismos si realmente estamos predicando, estamos viviendo en base a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Sabemos que esta es la obra por la cual el Padre lo envió, ¿verdad? A redimir los perdidos, a pagar por nuestra deuda, porque esto nació del corazón del Padre, el Hijo, estando totalmente de acuerdo, y el Espíritu Santo también, vinieron a efectuar de una manera maravillosa la obra de redención. A eso se refería Pablo cuando decía que él no se dedicaba ni a bautizar, ni a extender ningún tipo de ministerio que no fuera el mensaje de Jesucristo y Jesucristo crucificado en sí. Dice, os elegí en Juan capítulo 15, versículo 16. Entonces dice el hermano, guarda estas palabras en tu teología, en lo que tú conoces del Señor, en el conocimiento de tu fe. Guarda esto, os elegí. ¿Por qué? Porque servirá como un excelente recordatorio. No es que tú, no es que yo hayamos conseguido a Dios. No es que tú lo encontraste, no es que yo lo encontré, sino que Él te ha conseguido a ti, te ha encontrado a ti y me ha encontrado a mí. Recordemos que Dios nunca estuvo perdido. Los que estábamos perdidos éramos nosotros. Y Dios en su misericordia nos llamó, nos separó, nos justificó y nos glorificó. Esta cadena de oro que encontramos en Romanos capítulo 8, nos dice aún que todo esto fue una predestinación, que antes de nuestro destino ya Dios había decidido en quién iba a derramar su misericordia. Amén. Así que esto es un recordatorio, como dice aquí Oswald Chambers, maravilloso para nosotros, para que descansemos en el hecho que fue Dios quien nos conoció antes, fue Dios quien nos llamó, quien nos justificó, quien nos santificó y quien nos garantiza la gloria a su lado. Dice, ¿dónde estoy? Sino que Él nos ha conseguido a nosotros. Ok, aquí va. Dios está obrando, doblando, rompiendo, moldeando y haciendo exactamente lo que Él decide. A esto se refiere la palabra con el atributo de la soberanía, ¿verdad? Es que Dios está siempre haciendo todo lo que quiere. Ni siquiera es el hecho de que Él hace todo lo que puede hacer, sino que más bien Él hace todo lo que en su corazón Él desea hacer. La pregunta es la siguiente: ¿y por qué lo está haciendo? Lo está haciendo con un solo propósito, para poder decir: este es mi hombre y esta es mi mujer. Porque en esto Dios se está glorificando, en redimir lo perdido. Recuerden que nosotros hemos heredado
una vana manera de vivir, hemos heredado una rebeldía desde el huerto de Edén, donde nuestros padres voluntariamente traicionaron a Dios y tristemente le abrieron la puerta a la muerte por medio de un solo pecado, porque transgredieron el mandamiento de Dios y así arruinaron no solamente a ellos mismos, sino a quienes representaban desde el Edén, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos sido restaurados a una relación correcta con Dios porque el Hijo de Dios vivió en nuestro lugar obedeciendo y Él murió en nuestro lugar, tomando la ira de Dios sobre sí que correspondía caer sobre nosotros los pecadores. Y así es como Jesús nos ha justificado. Dios nos declara justos por lo que Cristo Jesús pagó por nosotros. Amén. Y Él venció la muerte por medio de la resurrección y por eso Él puede ofrecernos el perdón de nuestros pecados. Entonces nos dice aquí el hermano, tenemos que situarnos en manos de Dios para que Él pueda poner a otros sobre la roca, es decir, Jesucristo, así como nos ha puesto a nosotros. Cuando nosotros confiamos en Él, nos sometemos a su propósito viviendo con una sola meta y es el predicar y vivir por Cristo y compartir con las personas lo que significa Cristo crucificado, resucitado, ascendido a la diestra del Padre. Compartir las buenas nuevas con las personas que tanto necesitan el perdón de sus pecados. Cuando nosotros vivimos con este enfoque, dedicados al propósito de Dios, luego Dios de alguna manera utiliza nuestras vidas para que otros puedan poner sus ojos sobre Cristo. Entonces el consejo es nunca decidas ser un obrero, es decir, no te anotes tú mismo a un ministerio, o sea, deja que Dios te coloque donde Él sabe que serás de bendición para otros. Dice nuevamente, no decidas ser un obrero, pero cuando Dios te haya cautivado, ¿verdad? Cuando tu corazón se sienta encendido en gratitud por lo que Dios ha hecho por ti, ay de ti si te apartas ni a diestra ni a siniestra, ¿verdad? Cuando ya has entendido, has sido cautivado, como dice aquí, ahí sí que tu lealtad está correctamente puesta en el Señor y no debemos mirar, como dice aquí, ni a la diestra ni a la siniestra. Él hará contigo lo que nunca hizo antes de que su llamamiento viniese a ti. Y lo verás en tu corazón, lo sientes y sabes que las cosas han cambiado, que ahora te sientes cautivado, cautivada por el Señor. Y ahora Dios hará contigo lo que no está haciendo con otras personas, porque Dios es el creador, ¿verdad? Él le sobra creatividad y Él te ha creado a ti con los dones, te ha puesto en la plataforma donde Él quiere que estés, has vivido ciertas circunstancias que serán útiles para las personas que te rodean. Sin embargo, no podemos nosotros estar como al tanto y diciéndole a Dios, bendice esto y bendice el otro. Más bien al revés, adorando nosotros a Dios, dejando que Él se preste de nuestras vidas como mejor le parezca. Y así mismo termina el devocional. Deja que sea Él quien actúe como mejor le parezca, ¿verdad? Esto es difícil porque nosotros queremos controlar. Nosotros pensamos que sabemos mejor que Dios quiénes somos, qué es lo que debemos hacer, no debemos hacer, como que Dios no nos conoce, como que Él no sabe lo que sería mejor. Todos tristemente sufrimos
de esto. Pero bueno, nuestra esperanza está en que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Él hizo todo para restablecernos, nos ha perdonado, nos ha justificado. Ahora somos sus hijos por adopción, ¿verdad? Entonces podemos confiar que su amor nos llevará hasta la gloria. Bueno, veamos qué nos toca mañana. El título es ¿Qué es un misionero? Qué bonito. Muchas veces andamos confundidos. Pensamos que un misionero tan solo es una persona que ha empacado sus cosas y se ha ido a algún lugar lejano a predicar el evangelio. Pero ya veremos que aunque eso es correcto, también nosotros podemos ser misioneros. Seguro que por ahí va. Bueno, espero como siempre que el contenido del devocional sea de alivio, de aliento, de reto para cada uno de ustedes. Ahora sí me despido deseándoles un lindo día y que Dios los bendiga.